Muy buenas tardes con todos, gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida a la semana número 3 de nuestro curso de literatura. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y que ya hayan empezado a leer una de las dos novelas que más adelante ustedes van a analizar, ¿no? Recuerden Crimen y Castigo y Los ríos profundos de José María Arguedas, ¿sí? Así que que ustedes las lean cualquiera de las dos, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar entonces hoy con un tema que ya se ha venido trabajando en las sesiones anteriores, esto es la literatura española, ¿sí? Buenas tardes a Xiomara, Anabela, Katy, ¿cómo están? Y todos los que están presentes también, por supuesto, gracias por escribir en el chat. Y esto también nos hace recordar que si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, recuerden que pueden escribir en el chat sus comentarios y sus preguntas. Sí, buenas tardes Grecia, buenas tardes Ian, buenas tardes, Dorat, también a todos los que están presentes, les agradezco muchísimo. Bien, les decía que hoy vamos a concluir lo que ustedes ya estuvieron desarrollando, lo concerniente a la literatura española, y luego haremos un pequeño corte para hablar de la literatura hispanoamericana, ¿sí? Que será el segundo tema que vamos a ver, ¿sí? Importante. A ver, en el chat Jefferson nos escribe, dice, buenas tardes, profesor, buenas tardes, Jefferson. Una consulta, dice. ¿La novela de Crimen y Castigo vendrá en este primer examen? No, no. En este primer examen viene lo que se ha desarrollado en las primeras 3 semanas, es decir, hasta hoy, ¿no? Hasta lo que se haga hoy viene en el primer examen, ¿sí? Crimen y Castigo, en tal caso, ya vendría tal vez algunas preguntas en el segundo examen, ¿sí? En el último examen ya definitivamente va a venir Crimen y Castigo y también Los ríos profundos, ¿sí? Entonces, todavía estamos a tiempo de leer cualquiera de las dos, ¿no? Yo entiendo el tiempo que ustedes tienen, al final todo esto es muy intenso, ¿no? Todo el verano. Así que lo recomendable es que tal vez lean ustedes una de las novelas, ¿no? Seleccionen al menos una, la que conozcan menos, por decir, y así ya nos vamos acercando, ¿sí? Muy bien. Gracias a Jefferson por la pregunta. Entonces empezamos hoy día, ¿sí? Recuerden, tenemos que ver la literatura española y luego la literatura hispanoamericana. Muy bien. Este esquema ustedes ya lo vieron la clase pasada. Aquí observábamos las etapas de la literatura española en sus diversos momentos importantes, ¿no? Pues veíamos por aquí la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo y Romanticismo. Pero la etapa que descuella de todas ellas es el siglo de oro, el llamado siglo de oro, que envuelve tanto el Renacimiento como el Barroco, siglos XVI y XVII. Muy bien, es la etapa de mayor auge, de mayor esplendor. Claro, porque ¿qué tenemos antes? La Edad Media. En la Edad Media ni siquiera existe España. La Edad Media es una etapa formativa, es una etapa donde recién se está consolidando la tradición, el mundo español. ¿Y qué tenemos en el siglo XVIII y XIX? Una etapa de crisis profunda, ¿sí? España se sume en un marasmo, en una terrible decadencia. Entonces, esta época del siglo de oro es la etapa más gloriosa de toda España. Muy bien, de ella ustedes ya vieron con el profesor el tema del Renacimiento. Hoy vamos a desarrollar la etapa final del siglo de oro, el Barroco. Y luego abordaremos el romanticismo a través de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, vamos entonces a ver el barroco. Bien, primero describamos las características del barroco. Luego vamos a hacer un pequeño ejercicio como para consolidar esas ideas y veremos posteriormente La vida es sueño de Calderón de la Barca como obra emblemática del barroco español. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a ver características del barroco. Muy bien. Para partir para ver esta idea o estas ideas, es importante tener en cuenta el contexto donde se desarrolla el barroco. ¿Qué es lo que sucede? En el siglo XVII, ya que es la época de desarrollo del barroco, existe un gran sentimiento de angustia, ¿sí?
de perturbación del ser humano. ¿Por qué? Porque no solamente hay una profunda crisis política, económica, de la época misma del 17, sino también porque todas las grandes ideas y certezas que se habían establecido y consolidado en el pasado han quedado devastadas por el humanismo y por un naciente racionalismo, ¿no? Piensen ustedes en Descartes, ¿no? Todo queda devastado por ese escepticismo voraz. Muy bien, entonces el hombre del siglo XVII de pronto se da cuenta que nada era real, que estamos en medio de un vacío, de una oscuridad, y eso lo llena de una profunda angustia, una angustia que se va a traducir a partir del estilo barroco, o se va a expresar a través del estilo barroco. Y es por eso que el barroco presenta las siguientes características. Vamos a partir por esta idea, la vida como representación. ¿Qué nos dice? Nos dice que la existencia, la nuestra, ¿sí?, está sostenida sobre la base de la ilusión. Nuestra vida es una ilusión, es una mera representación. El teatro es una alegoría de la vida, donde todos somos actores, intérpretes. Eso obviamente nace a partir de tener, ¿sí? Tener, ¿sí?, la certeza de que la realidad no es tan concreta como se pensaba, ¿no? De que todo es meramente algo ambiguo, ¿no? En realidad hay ficción, no hay límites. Entonces la vida es una representación. Y eso claramente lo vemos en las temáticas de las obras del barroco. Para no irnos muy lejos, pensemos tan solo en La vida de sueño que vamos a comentar más adelante. Claro, ¿cuál es el gran conflicto de Segismundo en esa época? Es no saber si lo que está viviendo es un sueño o no. El límite entre uno y otro ha quedado devastado precisamente por la duda, por el escepticismo, mejor entender. Y eso claramente nos lleva a este estado de ambigüedad y angustia, que es uno de los fundamentos para sostener que la vida es una mera ficción, una mera representación. En el caso de Segismundo, la vida es un sueño. ¿Mejor entender? Muy bien, es una ilusión, ¿no? Esa, por ejemplo, hay otra escena en La vida de sueño cuando el padre de Segismundo, Basilio, ¿recuerdan, no? Ordena a Clotaldo de que lleve al hijo a la alcoba, ¿no? Para ver si el hijo, ¿no?, se porta o no como el destino decía, ¿no? Y al darse cuenta de que el hijo no está cumpliendo, lo vuelven a dormir y lo sacan del castillo y lo llevan a la prisión nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido su estancia en el castillo? Una mera escenificación, pues, una mera representación, ¿no? Ahí, por ejemplo, encontramos esa alusión a la vida como una interpretación de roles, como una mera dramatización, ¿no? Eh, Otro ejemplo, ¿no? Ahora que se me viene a la mente, por ejemplo, en la vida de sueño, ¿ah? Seguimos con la vida de sueño, por ejemplo, el personaje de Rosaura, ¿ah? Rosaura cumple varios roles en la obra, ¿no? Al comienzo es un joven. Rosaura, esta mujer, se ha disfrazado de un joven para ir hasta Polonia, ¿no? Luego se disfraza de una doncella llamada Astrea para ingresar al castillo, ¿no?, y tratar de cumplir, pues, su venganza, ¿no? Pues ella iba, ¿no?, para vengarse de Astolfo, ¿no? Y luego está en su rol original, ¿no?, que es el de Rosaura. Entonces, vemos ahí el movimiento, ¿sí?, la dramatización de los propios personajes dentro de la obra, ¿no? Esa representación de la vida, escenificada, mejor entender, donde los seres humanos cumplimos roles simplemente. Eso también está afiliado con el sentimiento de inestabilidad, que es muy propio también del barroco, ¿no? Nos muestra que todo es cambiante, que nada es certero, y eso lo vemos en La vida de sueño clarísimo, ¿no? El pobre Segismundo va de la prisión al castillo, del castillo a la prisión, el prisionero es luego rey, luego etcétera. Cambio, todo es inestable, todo, nada está quieto y estático. Claramente estos temas que hemos aludido forman parte de esa angustia del barroco, ¿no?, pero que se está expresando a través de la obra literaria. Muy bien. Otro aspecto del barroco, lo voy a poner en otro colorcito para que se vea mejor,
tiene que ver con el estilo recargado. Ya tiene que ver con la forma. Aquí hemos visto lo temático. Vida, representación, ambigüedad, de realidad, ficción, idea de inestabilidad. Es más, digamos, la dimensión temática. Bien. En la dimensión de la forma, vamos a apreciar el llamado estilo recargado. ¿Qué distingue ese estilo? La idea es que el lenguaje barroco no es sencillo. ¿Por qué? Porque se aglutinan diversos recursos o elementos en la expresión. Y a eso le llamamos estilo recargado. ¿Cómo se aglutina? Porque se suman en la expresión, por ejemplo, figuras literarias, metáfora preferentemente, hipérbaton sobre todo, y además también variadas alusiones mitológicas que contribuyen a recargar el estilo, a darle un estilo o a darle a la expresión un tono más complejo, más recargado, abigarrado, ¿no? Que es parte de la complejidad del estilo barroco y que es parte de la manera como se expresa esa angustia, ese caos del hombre del siglo XIX. ¿eh? Veamos un ejemplo de este último punto. Precisamente la pregunta número 1 del cuadernillo gira en torno a ese tema. Así que vamos a ver. A ver, siempre, ¿no? Siempre recuerden ustedes cuando tienen este tipo de preguntas, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Lo primero es leer el enunciado. ¿Por qué, profe? Porque cuando lean el enunciado ustedes van a ver de qué trata la pregunta. Y si leemos acá decimos, ya, la pregunta trata sobre características del barroco. Ya, ¿eso en qué nos va a ayudar? En que cuando ustedes lean el fragmento, lo van a leer con la atención puesta en un solo tema. Ya, porque si lo leen a la primera, ¿qué buscamos? Vamos a tener que leer por lo menos 2 veces el enunciado. Entonces, ahora prestamos atención con respecto a las características. ¿no? Básicamente las características es o estilo complejo, recargado, o inestabilidad, ilusión, ¿no? Ambigüedad, ¿no? En el mundo barroco. A ver, leemos. Ninfa, dice. Ninfa, de Doris hija, la más bella Adora, que dio el reino de la espuma. Galatea es su nombre, y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma. Son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma. Si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus es cisne de Juno. Al ojo, nada más, yo estoy seguro, al ojo, ¿qué ven ustedes en este fragmento? ¿Qué es lo que se está aglutinando ahí en el fragmento? ¿Qué es lo que se menciona reiteradamente en el fragmento? Correcto, por ahí ya veo que algunos tienen la idea, seguramente. Nos dice Juno, nos dice Neptuno, nos dice Venus. Por acá también de nuevo, Venus, Ninfa, Galatea. ¿Qué es lo que nos está aludiendo ahí? Personajes que provienen de la mitología, de la mitología. Y ese es un rasgo barroco. A la primera ya la estamos casi sacando. A ver, veamos las alternativas. El tema bélico se complementa con la presencia de la metáfora. Bueno, la metáfora es una figura que se usa muy recurrentemente en el barroco, podría ser, pero se aborda un tema bélico en el... No, se está describiendo a un personaje, no se habla de conflicto ni de guerra, así que la A no es. B. Resalta el empleo de la anáfora para describir una escena bucólica. Ya, podría ser quizá una escena bucólica, pero no se describe el campo, ese es el problema. Pues no sería bucólico para empezar. Ya de ahí la sacamos. Y luego, la anáfora. No hay anáfora, pues. Ustedes saben lo que es una anáfora, ¿verdad? La repetición al inicio del verso. Entonces no hay. Ninguna palabra se repite. Así que tampoco hay anáfora. La B tampoco es. C. Aparece múltiples referencias mitológicas. Esa sí la vimos. Referencias mitológicas. Claro que sí. La vimos a la primera nada más. Y el uso del hipérbaton, dice la C. Referencias, y el uso, ¿hay hipérbaton en esta expresión? A ver, hay que buscar hipérbaton. Aquí hay uno claro, ¿no? Vamos a ponerlo en otro colorcito para que se resalte. Acá dice, son, está empezando con el verbo. ¿Dónde está el sujeto? No hay sujeto. No, el sujeto está adelante. ¿Cuáles son? Los ojos. Los ojos son una y otra luminosa estrellas. En resumen, sus ojos son estrellas. Eso es lo que está diciendo.
O sea, el sujeto está después. Hipérbato. Listo, se cumple. Entonces, la clave es la C. Clarísimo. ¿Sí? Por referencias mitológicas y uso del hipérbato. Todo eso contribuye al estilo recargado. Este es estilo recargado, ¿eh? Este es estilo recargado. Este es estilo retorcido. Ese es el estilo del barroco. ¿Sí? Muy bien. ¿Queda claro entonces? ¿Sí? Características del barroco. ¿Sí? ¿Verdad? Queda claro, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces ahora, gracias a los que han participado. Ian, gracias. David también, que ha participado. Muy bien. Vamos con el teatro barroco. ¿Sí? Vamos con el teatro barroco. Lo que vamos a ver aquí son características. Ustedes saben bien que el barroco se va a desarrollar a través de la poesía, la narrativa y el género dramático. ¿Sí? Ahí en el chat envío estrellitas para los que han participado. Sí, estrellitas. Muy bien. El barroco se desarrolla a través de la lírica, la narrativa y el teatro. Bien, aquí estamos con el teatro barroco. Dentro del teatro vamos a trabajar nosotros lo que corresponde al drama La vida es sueño. Pero antes de ir ahí, características del barroco, ¿ya? Muy puntuales, ¿ya? Muy puntuales. En el teatro barroco tiende a mezclar lo trágico y lo cómico. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que antes en la etapa clásica se diferenciaba como especies, lo trágico y lo cómico, en el barroco se tienden a mezclar. Y entonces vemos elementos tanto de lo trágico y lo cómico. Rapidísimo. ¿Qué ejemplo podemos ver en el drama La vida es sueño? Que sea trágico y que sea cómico. Lo trágico está en el destino, claro. Edipo, ¿qué digo? Segismundo nace con un destino que los astros han predicho, o que los astros han mostrado, mejor dicho, ¿no? Porque su padre era aficionado a la astrología. Entonces hay una fatalidad, ¿eh? El sentido de la fatalidad, ahí está, lo trágico. Muy bien. Y lo cómico, en el final, en la reconciliación, en la armonía y el sentido moral de del drama, ¿sí? Porque al final se reconcilian todos, ¿verdad? ¿Sí? Se reconcilian todos. Surge la armonía, lo cómico. En el barroco se mezclan esos elementos, ¿no? Lo cómico y lo trágico. Muy bien. Presencia del octosílabo. Eso es muy significativo porque es un rasgo distintivo del teatro barroco y es muy significativo también porque el octosílabo es un tipo de verso que proviene de la tradición castellana, ¿sí? No es como el endecasílabo, que también es otra forma de verso que se va a ver en esta literatura, pero cuyo origen es italiano, el endecasílabo. Muy bien. Otra característica, aborda temas de la tradición española, ¿sí? Claro, las fuentes, sobre todo en el teatro popular de Lope de Vega, ¿no? Las fuentes son principalmente las de la tradición o la historia española. Y se representa en los corrales de comedia. Los corrales de comedia, como ustedes ven en esta imagen, ¿sí? Son muy similares a los del teatro antiguo, ¿no? Recuerdan cuando vieron el teatro griego, solo que tiene importantes diferencias. Uno, tiene un escenario, que ustedes lo ven acá, ¿no? Tiene un escenario, pero también presenta, ¿sí? También presenta el auditorio, es decir, donde está el público. Pero aquí surge una gran diferencia. Para empezar, no está la zona de la orquesta, que es donde se ubica el coro, sino en reemplazo tenemos un llano donde se ubica la gente. Y luego tenemos aquí unos balcones, que son los palcos, donde también se ubica la gente. Pero la diferencia está en que aquí en el llano se ubica la gente vulgar y aquí la gente pues noble o aristocrática. Entonces, este tipo de teatro suele marcar las diferencias sociales, algo que no pasa en el teatro griego. No es que sea democrático 100%, sino que en el teatro griego también había diferencias, pero tenían que ver más con las autoridades, ¿no? Más que con el estatus social, ¿no? En el caso de aquí, el énfasis se pone en las diferencias sociales. Profe, ¿por qué se le llama corral de comedia? Lo que pasa es que en sus orígenes se desarrollaban en... Ustedes han visto cómo hacen en algunos barrios acá de Lima sus fiestas de barrio, o sea, sus fiestas en la calle, ¿no? Cierran una esquina,
cierran la otra esquina y en una ponen, ¿no? El estrado donde va a estar la, ¿no? Y luego ahí baila la gente y la gente sale por la ventana. Ya. Lo mismo sucedió hace 500 años. Se cerraban las calles, en un lado se ponía el escenario y se representaba la obra, y en lo que vendría a ser la parte de la calle, ahí se ubicaba la gente vulgar, ¿no? Y en las casas salían pues la gente de sus balcones a ver. Se encerraba entonces a la gente, ¿no? De ahí viene la imagen del corral, ¿no? El corral de comedia, ¿no? Y comedia es el nombre que recibía toda obra dramática en el siglo XVII, ¿no? Como no había estos distingos entre tragedia y comedia, todo era comedia en el fondo, ¿no? Muy bien. Los temas. El teatro cortesano. El teatro, sí, cierran avenida, dice, claro, cierran su callecita, ¿no? Igualito, ¿no? Eso viene después desde la antigüedad. Bien, es una costumbre urbana. Bien, el teatro del barroco se divide en dos vertientes, el teatro cortesano y el teatro popular. En el teatro popular encontramos a Lope de Vega, en el cortesano a Calderón, quien nos va a llevar a La vida de sueño. Muy bien. Para ser muy precisos o muy puntuales, digamos lo siguiente. El teatro cortesano tenía como público a gente instruida, a nobles, la corte. En cambio, el teatro popular tenía como público a la gente vulgar, no instruida. De ahí las características. En el teatro cortesano se abordan temas de carácter filosófico, se abordan temas de carácter religioso, porque el interés es el de producir la reflexión en el auditorio. En cambio, en el teatro popular, el objetivo era entretener a la gente, divertir a la gente. De ahí que en el teatro cortesano se use un lenguaje mucho más elevado, ¿ah? Se tiende a la idealización, al lenguaje alegórico, además de la mayor perfección formal y mayor lirismo, ¿no? Contrario al lenguaje del teatro popular, ¿no? Muy bien. De esto que acabamos de ver, es muy importante comentar la palabra alegórico. La alegoría es un recurso literario a través del cual se emplean símbolos para expresar ideas. Símbolo para expresar ideas o desarrollar ideas. Tal vez el mejor ejemplo sea una obra que ustedes conocen, no está en el temario, pero estoy seguro que ustedes la conocen. La Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? ¿Qué encontramos ahí? Un ejemplo. Ese momento inicial cuando Dante se ha perdido en la selva oscura y de pronto es asaltado por tres fieras. Esa escena narrativa es una alegoría a través de la cual se está representando conceptos y se está expresando una idea. Dante representa al hombre. Las fieras representan los vicios, esos vicios que han atrapado al hombre, y al atraparlo lo han sumido en la oscuridad, es decir, su espíritu ya no ve la diferencia entre el bien y el mal. Está ciego, es la oscura selva. Y la selva representa el caos, precisamente, ¿no? Entonces, ahí lo que es lo que se ve es cómo algunos conceptos se han representado a través de símbolos y de esa manera se expresa una idea, ¿no? La manera de cómo el hombre ha caído en el pecado. Ese es el sentido alegórico que en el caso del teatro cortesano es usado como lenguaje, ¿no? En La vida de sueño, por ejemplo, vemos ahí también la representación de una alegoría. ¿Cuándo? Por ejemplo, la manera en la que Segismundo está prisionero, ¿sí? Segismundo vive en una celda desde que nació, no ha visto el mundo exterior y vive ahí castigado por algo que él no ha hecho. ¿Ah? Su padre predijo a través de los astros que su hijo lo iba a enfrentar, pero no lo ha hecho y ya lo está castigando. Esa imagen de Segismundo es la alegoría de un concepto religioso que es el del pecado original. El pecado original, como ustedes bien saben, es la culpa que llevamos todos nosotros por algo que no hemos hecho, sino por lo que hicieron Adán y Eva. Y es una culpa que se ciñe sobre nosotros, aún incluso antes de haber nacido, ya desde el vientre de nuestra madre, somos pecadores. Y esa es la alegoría. La celda de Segismundo es como la celda de la madre, donde el ser todavía no sale al mundo, pero ya está siendo castigado por un pecado que no ha cometido.
¿no? Entonces, ese tipo de lenguajes son los que se va a desarrollar en este teatro cortesano, ¿no? Un lenguaje alegórico. Muy bien, dicho esto, vámonos entonces con Calderón de la Barca. Y veamos, directamente vamos con La vida de sueño, sin preámbulos, sin anestesia, como dicen ustedes, ¿sí? Vamos directamente a La vida de sueño. Muy bien, La vida de sueño es una obra dramática de carácter filosófico. ¿Por qué filosófico, profe? Por el tema, pues. ¿De qué aborda? ¿De qué trata? Trata sobre la duda del personaje sobre si lo que está viviendo es un sueño o no. Ese es un conflicto filosófico en torno al conocimiento. ¿Es real lo que estoy viviendo o no? El drama está dividido en 3 actos o jornadas. Presenta como verso principal el octosílabo, porque también emplea otros versos, pero el principal es el octosílabo, y muestra una rima consonante, que también es un rasgo del drama cortesano. Bien, vamos a la obra, con la intención de ver cómo se presenta esta temática, la existencia humana entre la vida y la ficción, ¿sí? El conflicto. Y también es otro gran tema, que es el tema del libre albedrío. También importante, ya lo vamos a ver. La obra empieza cuando Rosaura y Clarín llegan hasta Polonia. Rosaura ha viajado ahí buscando a Astolfo, el duque de Moscovia. ¿Por qué? Porque Astolfo la ha traicionado. Le propuso hasta matrimonio, pero él al final la ha abandonado. Y es más, planea casarse con Estrella, su prima. ¿Por qué? Porque Astolfo es ambicioso. Él quiere la corona del rey Basilio. Y la única manera será casándose con su prima Estrella. Así que Rosaura la encontramos al inicio de la obra buscando, pues Astolfo ha viajado, y con quien primero se va a encontrar Rosaura es con Segismundo, quien se halla prisionero en una torre a las afueras del castillo. Segismundo se está lamentando en ese momento y se lamenta ¿por qué? Porque no encuentra el motivo de su encierro. Ahí estamos ante el primer monólogo de Segismundo, ¿no? Que algunos llaman el monólogo de la libertad, ¿no? Que es donde Segismundo, repito, se queja, ¿no? De por qué está encerrado, ¿no? ¿Qué pecado he cometido? Dice, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, este, nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de los cielos la piedad, que le dan la majestad del campo abierto a su vida, y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando esta pasión en volcán un Etna hecho, dice Segismundo, quisiera sacar el pecho pedazos del corazón, qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepcional tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave. Es decir, está reclamando, ¿por qué Dios le ha dado más libertad a esos seres? Más libertad que a mí, que soy, ¿no? Como, no, es hijo de Dios. Segismundo descubre de pronto que Rosaura lo está escuchando y se desata en cólera, pero en ese momento aparece Clotaldo, que es el cuidador de Segismundo, el encargado por el rey Basilio de velar por la vida de Segismundo, no solo eso, sino también porque nadie se entere de la existencia de Segismundo. La orden de Basilio es clarísima. Aquel que se entere de la existencia de Segismundo debe morir. Así que Clotaldo toma prisioneros a Rosaura y a Clarín, pero de pronto Clotaldo se sorprende. ¿Por qué? Porque la espada que llevaba Rosaura era su espada, es decir, la de Clotaldo. Esa espada se la había dado su madre a Rosaura diciéndole que la mostrase al primero que encontrara en el castillo y esa espada le iba a abrir muchas puertas. Clotaldo entonces se da cuenta que a quien tiene delante es su hijo. Digo su hijo, a pesar de ser Rosaura, ¿por qué? Porque Rosaura había viajado disfrazada de hombre, y entonces Clotaldo cree que está ante un muchacho, y por eso piensa que es su hijo. Clotaldo tiene un conflicto, no sabe si cumplir la orden del rey o no, si matarlos o no, es su hijo, o desobedece al rey. Así que va con esa duda con Basilio, pero cuando llega a la corte, Basilio ya le está contando a todos sobre Segismundo.
les ha dicho que tiene un hijo, que el destino, que las estrellas han predicho que éste lo iba a traicionar, lo iba a afrentar y por eso lo ha encerrado. Ante ello, entonces, Basilio le ordena a Clotaldo liberar a Rosaura y a Clarín, porque pues ya no tiene sentido ocultar la verdad. Y Basilio confiesa a todos, incluyendo a Clotaldo, por qué les está contando todo ello. Porque ha decidido poner a prueba a Segismundo, ver si realmente los astros han predicho la verdad. Y entonces ordena a Clotaldo liberar a Segismundo y llevarlo, pero dormido, al castillo. ¿Para qué? Porque Basilio, y eso se lo dice a todos, quiere tener un seguro. Si Segismundo demuestra ser un truán, lo dormirán y lo llevarán nuevamente al castillo, perdón, a la prisión, y así éste creerá que lo que ha vivido en el castillo ha sido un mero sueño. Así que se cumple la orden. Clotaldo duerme a Segismundo y lo lleva al castillo y despierta a Segismundo en el alcoba, sorprendido, pues tanta gala no había visto nunca. En ese momento aparece Clotaldo y le dice toda la verdad a Segismundo. Le dice, tú has estado encerrado, por esto, por esto, por esto. La reacción de Segismundo, sin embargo, es violenta. Se desata en cólera contra Clotaldo, lo ataca, lo acusa de traidor. Inclusive va y ataca también a Astolfo cuando se encuentra con él, se propasa con Estrella y se enfrenta al padre, saca la espada delante del padre. Basilio se da cuenta que Segismundo está convirtiéndose en una fiera, a tal grado que luego Segismundo termina matando a un criado, lo arroja por la ventana. Basilio entonces ordena a Clotaldo dormir a Segismundo, sacarlo de la prisión y llevarlo nuevamente al castillo, a la prisión, perdón. Sacarlo del castillo y llevarlo a la prisión. Y ahí Segismundo se despierta. Pero al despertarse, Segismundo se encuentra contrariado, porque para él fue tan real ese sueño que tuvo, que no lo puede creer. Y es más, cae en la duda. No sabe si lo que está tal vez viviendo en ese momento es un sueño, es decir, si estar en la prisión es meramente un sueño que él está padeciendo. Al final, sin embargo, de pronto entra una multitud a la prisión de Segismundo y lo libera. ¿Qué había pasado? El pueblo se había enterado de que el rey tenía un hijo y como no querían que Astolfo fuera rey, lo liberaron. Y el plan es enfrentarlo al rey para deponerlo. Y eso logra. Deponen al rey. Basilio, prisionero, temeroso, piensa que Segismundo lo va a matar, pues se va a vengar por todo lo que le ha hecho. Sin embargo, Basilio se sorprende porque Segismundo no lo mata. Lejos de eso, le pide perdón a Basilio por todo y le promete que se va a enmendar, que va a ser un buen rey. ¿Qué es lo que ha pasado entre Segismundo, que aventó a un criado por la ventana, y este que se arrodilla delante del padre? Lo que ha pasado es acá, lo que está aquí, el libre albedrío. ¿Qué pasa con el libre albedrío? El libre albedrío no es cualquier libertad, ¿no? El libre albedrío es la libertad moral, es la capacidad del ser humano de decidir entre el bien y el mal. Es lo que nos dio Dios precisamente para existir en esta tierra. Y por eso no todo está dicho, ni destinado. Cuando Segismundo sale de la prisión, ¿ah? Cuando esa multitud lo saca de la prisión, Segismundo sale con la enorme duda de no saber si lo que está viviendo ahí es un sueño o no. Pero cae en una cuenta que es lo que va a producir el giro del personaje. Segismundo concluye y dice, yo nunca voy a saber si lo que estoy viviendo es un sueño o no. Entonces, ¿para qué angustiarse? Estoy parafraseando, ¿no? ¿Para qué angustiarse? Lo único cierto, dice Segismundo, es lo que hacemos. Libre albedrío, es nuestra decisión, es lo único cierto, es lo único en lo que podemos creer que hacemos. En ese sentido, lo bueno es bueno, no importa si estás soñando o estás viviendo la realidad. Así que frente a esa evidencia y verdad absoluta,
Segismundo decide actuar de manera correcta. Solo lo bueno es verdadero. Y por eso cambia. Y por eso Segismundo opta por ese camino y perdona al padre, reconcilia a la corte, permite que Astolfo se case con Rosaura, y es más, Segismundo ya planea su boda con Estrella. Entonces, la obra que acabamos de comentar nos está mostrando, entre otros temas, como la predestinación, la fatalidad, las luchas por el poder, el perdón nos está mostrando uno de los grandes conflictos del hombre del siglo XVII, el escepticismo, la duda, ¿sí? El estado, el mundo inestable en el que existe, esa terrible angustia ante el vacío de la incertidumbre. Pero la obra también nos plantea una alternativa, y en este caso es una solución moral que nace a partir de la actitud del ser humano, la libertad de decidir entre el bien y el mal. Y esa es la opción que toma Segismundo, y con eso disuelve la crisis que lo envuelve. Muy bien, eso es lo que encontramos nosotros en La vida es sueño. Noten cómo la presencia de la mirada del mundo barroco está claramente impregnado en la angustia terrible del personaje, pero cómo también la obra nos entrega una alternativa, ¿no? Moral, repito, en este caso. Muy bien, dicho esto, concluimos entonces nuestro recorrido y nos vamos aquí. Fíjense, acá está la pregunta número 2 del cuadernillo. Vamos a hacerla, claro que sí. A ver, todos. Prestos, prestos todos. Es la pregunta número 2 del cuadernillo, que habla sobre qué. Sobre la vida y sueño de Calderón de la Barca. Siempre recuerden lo que les digo, ¿sí? Lean primero el enunciado. ¿De qué trata? ¿Qué nos está pidiendo? Nos pide un tema. Se puede colegir que el tema. Hay que leer entonces el fragmento, viendo qué tema se está desarrollando. Como esta es una obra teatral, el fragmento se nos presenta primero enunciando al personaje y luego lo que dice. Entonces, está hablando aquí Basilio. Entonces, vamos, dice. Basilio dice, hay que ver el tema. ¿Qué tema nos plantea? Su madre, dice Basilio, obviamente refiriéndose a la madre de Segismundo, su madre infinitas veces, entre ideas y delirios del sueño, vio que rompía sus entrañas atrevido un monstruo en forma de hombre, y entre su sangre teñido le daba muerte, naciendo víbora humana del siglo. Habla de cómo la madre tuvo un sueño del hijo que luego lo mató, porque cuando Segismundo nace la madre muere en el parto. ¿Qué es lo que está dándose ahí? Claramente se está hablando de la idea de la predestinación. Es clarísimo, ¿verdad? Muy bien ahí. Correcto. Así que no hay que darle mucha vuelta. Se puede colegir que el tema desarrollado es la predestinación. Porque el rey Basilio, para el rey Basilio, el destino de Segismundo estaba escrito. ¿Dónde? En el sueño de la madre, en este caso. ¿No? Muy bien. Entonces la clave claramente es la A. No hay que darle, como les digo, mucha vuelta a ese asunto. La clave es la estrellita para todos. A ver, esta estrellita les voy a dar. ¿Qué tal? Está la superestrella. Esta es la supernova para todos los que han respondido. Gracias, Angie, Ian, Adrián, David. Gracias, Celina también, Xiomara, Diana, Jefferson. A todos ustedes, correcto. Muchas gracias. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora nos vamos al romanticismo español, ¿sí? Brincamos, digo, ¿por qué? Porque abandonamos el siglo de oro, que corresponde al siglo XVI y XVII, y nos vamos al romanticismo, que ya nos llega hasta el siglo XIX, nos lleva hasta el siglo XIX, ¿sí? Entre el romanticismo y el barroco está el neoclásico, ¿sí? Que no lo tocamos, lo hemos estado mencionando en clases pasadas, o lo han ustedes escuchado por su profesor, ¿no? En clases pasadas, pero hoy tampoco lo vamos a ver, a lo sumo comentaremos un poco, nos vamos a concentrar en el romanticismo. Pero, a ver, ustedes al romanticismo ya lo han tocado, ¿verdad? Ya lo han visto, correcto. A ver, en el chat, quiero esas manos mágicas, veloces. ¿Qué características del romanticismo pueden ustedes señalar? Con una palabra, no lo escriban de manera muy extensa, con una palabra, es rapidísimo, a ver. Vamos, vamos. Gánense ese almuerzo que los está esperando, sin duda. A ver, ¿cuál es el rasgo subjetiva? Dice Josu. Muy bien, claro, el subjetivismo. Muy bien, Diana, correcto. El romántico
busca exaltar su mundo interior, emociones, sentimiento, ¿ah? Correcto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el romántico vive en una sociedad que lo encorseta. Ese racionalismo malvado, ¿sí? Aprisiona al mundo, el mundo del ser humano. ¿Sí? Entonces el romántico busca liberar su mundo interior. Correcto, subjetivismo, ¿sí? Ahí algunos hablan de idealismo, muy bien también, pero el romántico es idealista, lo vamos a explicar ahora. Predominio del sentimiento, dice Celina, correcto. Ese predominio del sentimiento que señala Celina en el chat forma parte del subjetivismo romántico. La libertad creadora que dice Jefferson también forma parte del subjetivismo romántico, igual que la idealización. Muy bien todos ustedes. Y como varios han respondido, entonces estrellita para todos. Sí, ahí están las estrellitas voladoras son estas. Sí, esas van así como meteoritos por todos. Muy bien. A ver, mi caramelito, no, acá no hay caramelo. No hay emoticón de caramelo, así que ya fueron. ¿Sí? Ya fueron con el emoticón de caramelo. No hay. ¿Quién le doy un gatito? Ahí está, a ver. Ah, ahí está un gatito triste. No hay caramelo, el gatito triste, no hay caramelo, dice. Muy bien. Volvamos a ver, romanticismo. Ustedes han mencionado los rasgos quizá más importantes del romanticismo, que son el idealismo, el subjetivismo y también, ¿no? La libertad creativa, ¿no? La expresión de los sentimientos. A ver, vamos a resumir todo eso que ustedes han mencionado en los siguientes rasgos. Resumiendo, ¿ah? A ver, el romántico, ¿sí? El romántico tiene un espíritu de libertad, ¿sí? Aspira a la libertad, aspira a liberar su mundo interior. ¿Por qué? Porque está, repito, prisionero en una sociedad que lo encorseta. El racionalismo, miren, permítanme ser un poco caricaturesco, ¿ya? Pero quiero expresar las ideas. El racionalismo es buena gente. Ya el racionalismo es buena gente, dice, yo quiero hacerle el bien a la sociedad, yo quiero que la sociedad progrese, que el hombre evolucione, que la sociedad viva en armonía, que bacán. Entonces, para todo eso, quiero establecer normas claras que permitan la mejora de la sociedad. Qué bacán el racionalista, buena gente. El problema es que de ese modo el racionalismo se vuelve coercitivo porque va a imponer normas sobre el sujeto para que todo marche bien. Pero entonces el sujeto no es libre, no es libre el pobre sujeto, ya está sometido a lo que mandan los preceptos. Frente a esa situación es donde aparece el romántico, pues por eso el romántico aspira a la libertad, aspira a liberar su mundo interior. Aquí hablamos de creatividad, claro, creación, imaginación, fantasía, sentimientos, todo eso es lo que se envuelve dentro de esta libertad creadora del romántico, ¿sí? Y está también el mundo de los ideales del romántico. ¿Por qué el romántico es idealista? Claro, porque lo que pasa es que el romántico aspira, ¿sí?, a ideas que son trascendentales a la vida cotidiana, a lo material. Y esa es una actitud que opone al romántico a la sociedad de la época. ¿Cómo es nuestra sociedad? Para no ir tan lejos. Nuestra sociedad nace ahí, en la época del siglo XVIII. Nuestra sociedad es materialista, es pragmática. ¿A qué aspira la sociedad moderna? Al poder económico, al poder político, al estatus social, ¿sí? ¿A qué aspira el romántico? El romántico aspira a otras cosas. Aspira a la libertad, a la justicia, al amor, a la belleza. Por eso el romántico es idealista, porque sus metas, sus objetivos no están en este mundo material, sino están en el mundo espiritual, en las ideas. Tiene mucho de platonismo, si ustedes se dan cuenta también. Sí, tiene mucho de platonismo, ¿no? El mundo de las ideas, el mundo de los conceptos. Eso es lo que vale porque eso es lo único real. Todo lo demás es ficción. El romántico por eso tiene esa actitud idealista, ¿no? Que se va de la realidad, ¿no? Y eso nos lleva al culto al yo romántico también. Claro, porque el romántico cultiva su imagen, pero ojo, ¿por qué cultiva su imagen? No porque sea un vanidoso, ¿ya? No porque sea un egocéntrico, no, 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 no. El romántico cultiva su imagen porque él encarna los ideales que profesa. El romántico encarna los ideales que profesa. ¿Me dejo entender?
Y por eso, por ejemplo, piensen en Werther. En Werther. Werther es el personaje que representa la pasión amorosa, pero él lo encarna de tal manera que lo lleva hasta el extremo, que es la imagen del suicidio. Por eso Werther es un personaje romántico tan potente, porque él no solamente expresa la pasión, sino que la lleva hasta el final. Y en ese sentido, él es el símbolo de esa pasión. A eso nos referimos cuando hablamos de culto al yo romántico. ¿Mejor entender? Se convierte en símbolo. ¿Sí? Muy bien. Ahí me dicen por el chat que ya encontraron el caramelito. Ya está bien. Más adelante les daré su caramelito. Jesús hace un comentario. Dice, no soporto que Carlota se vaya con su causa y se mata. Y se mató. Ah, ya, te refieres a que no soportas que Alberto se haya ido con... Pero, a ver, eh, eh, Alberto y Carlota no son mala gente tampoco, ¿ah? No piensen que Carlota es la mala y que Alberto es el malvado. La novela Werther no se divide en buenos y malos, ¿no? Sino es producto precisamente de las contradicciones, lo que provoca la tragedia de Werther. Al final Werther simplemente está actuando de manera consecuente, ¿no? Con sus propias creencias y por eso llega hasta ese estado, ¿no? No tiene culpa de enamorarse, claro, ¿no? Claro, muy bien. De ahí que la historia de Werther tenga un sentido funesto, fatal, trágico en el sentido del tema, ¿no? Muy bien. Dicho esto, con lo cual hemos recordado, muy bien por citar a Werther, nunca se olviden de Werther. Cada vez que ustedes hablen de romanticismo, si en un examen a ustedes les preguntan sobre romanticismo, lo primero que tienen que acordarse es de Werther, porque Werther es el símbolo del romántico. Werther expresa todas las características del romanticismo, eso es muy importante. Muy bien. Dicho todo esto, permítame ahora abordar un rasgo que está aquí en el romanticismo, ¿sí? Pero que no lo trataron anteriormente, ¿ya? Es este que dice la angustia metafísica, la que está acá, la angustia metafísica. Esa no la vieron cuando ustedes trabajaron por Werther porque no estaba todavía dentro de los cuadernillos, pero ahora sí se ha introducido, ¿sí? Ahora sí. Entonces hay que explicar. Muy bien. Para entender esto, por favor, tengan en cuenta lo siguiente que les voy a decir, por favor. El romanticismo no se reduce a los conflictos amorosos, ¿ya? Muchos analogan romántico con enamorado. No, no, no. El tema del amor o el sentimentalismo es una vertiente del romanticismo. Romanticismo tiene otras vertientes, tiene otra temática. Así como tenemos con Werther el romanticismo intimista, sentimental, tenemos, por ejemplo, con Víctor Hugo, la novela Los Miserables, recuerden, tenemos ahí el romanticismo social, ¿sí? Preocupado en los conflictos sociales, pero visto desde el romanticismo. Tenemos también el romanticismo histórico, que se aboca en la contemplación, en la comprensión, en la descripción del pasado. Piensen en Walter Scott, por ejemplo, con Ivanhoe. Y así como hay varias vertientes del romanticismo donde no necesariamente prima lo sentimental, tenemos esta vertiente que vamos a llamar la del romanticismo sobrenatural o misterio, ¿sí? Que es hacia donde nos lleva este concepto de la angustia metafísica. En esa vertiente el romanticismo tiene una predilección por lo sobrenatural, por lo misterioso, por lo fantasmagorio, por lo enigmático. Esa es una vertiente del romanticismo. Esa no está, por ejemplo, en Werther. Eso no está en Werther, ¿sí? Pero sí lo vamos a encontrar en Becker. Sí lo vamos a encontrar en Becker. Por eso lo estamos citando acá, la angustia metafísica. A ver, ahora permítanme explicar este tema entonces, la angustia metafísica. ¿Cómo surge y por qué es tan importante? Ustedes saben que el romanticismo es un fregado. El romántico es un fregado siempre. ¿Por qué? Porque está contra todo. El romántico es antirracionalista, anticlasicista, antimoderno, antiburgués, es anti todo. Muy bien. En esos anti que he mencionado, el romántico es esencialmente es antirracionalista. Muy bien. El racionalismo se expresa como un discurso a través de la ciencia, por ejemplo, que pretende explicarlo todo. En ese punto, el romántico le dice
racionalista le dice un momentito, le dice, tú estás muy equivocado. Tú crees que lo puedes explicar todo y eso no es cierto. Porque la ciencia y el razonamiento, el racionalismo, solo se concentran en la realidad inmediata. Pero hay un mundo más allá de la realidad, lo metafísico, si ustedes recuerdan, más allá de la realidad, más allá de lo físico, que la razón nunca puede explorar, ¿sí? Que la razón nunca puede llegar. Y resulta que en ese mundo trascendental está el mundo espiritual, es decir, la poesía. Permítame leer con ustedes el mundo sensible, es el mundo de la realidad, pues recuerdan a Platón, claro, ¿no? Pero Platón decía que ese mundo sensible era mera ilusión, pues el mundo real era el mundo de las ideas, el mundo espiritual. Permítanme ustedes compartir, leer con ustedes este poema de Becker, La Rima, número 4. ¿Sí? Es un poema que estoy seguro ustedes conocen, pero más por los primeros versos, ¿no? Esos versos que dicen, no digáis que agotado su tesoro de asuntos faltas enmudeció la lira, podrán haber poetas, pero siempre habrá poesía, ¿no? Así empieza esta rima. Pero yo quiero leer con ustedes este fragmento de aquí. Miren lo que dice. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. ¿Qué está diciendo ahí? Le está diciendo, oye, al racionalista, oye, tu ciencia no puede explicarlo todo, ¿eh? Porque hay algo más allá que es inexplicable para la razón. Y ese más allá es el mundo de la poesía, es el mundo del misterio, es el mundo de la oscuridad, es el mundo de lo desconocido. Hacia ahí es hacia donde se dirige el romántico. Y es por eso que el romántico tiene una inclinación por lo metafísico, por lo sobrenatural. Y ustedes dirán, pero profe, ¿por qué es angustiante eso? ¿Por qué para el romántico es angustiante? Porque el romántico lo va a representar precisamente a través de lo desconocido, de lo irracional, de lo sobrenatural. La novela de terror nace con el romanticismo, precisamente, ¿sí? Porque es a través de esas imágenes, de esas representaciones, como el romántico expresa ese mundo metafísico, ¿sí? Muy bien, dicho esto, vámonos entonces a ver ahora a Becker. Vámonos a Becker directamente. De él tenemos que ver dos obras, Rimas, que estoy seguro que ustedes han leído, y Leyendas, que también estoy seguro que la han leído y la conocen. Vamos a empezar primero con Rimas. Rimas es un libro, es un conjunto de poemas que, digamos, está más afianzado al romanticismo sentimental o al romanticismo intimista en tal caso, ¿no? Que es, digamos, el más evidente o significativo del romanticismo, ¿no? Es más fácil de identificar. Muy bien. Las rimas o el conjunto de poemas que contiene este libro se caracterizan por su brevedad y su sencillez formal. Esto es muy significativo, ¿por qué? Porque el romanticismo español en general se va a distinguir por su temática sentimental, y más que sentimental, melodramática, ¿no? Que es un grado mayor, ¿no? Del sentimentalismo, el melodramatismo. Además, también porque el romanticismo tiende a usar muchos recursos retóricos, es muy adornado, es muy... Entonces, este conjunto de poemas de Becker, donde se muestra un lenguaje muy sencillo, directo, y los poemas son muy breves, ¿sí? Van en el lado opuesto a la literatura de la época, ¿no? Y por eso, en gran medida, descuella esta poesía. Además de que también tengan en cuenta ustedes que este formato también permite una mayor empatía con el lector, ¿no? Porque el lector, al leer los poemas de Becker, descubre una mayor
sinceridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una sinceridad que se desvanecería con los artilugios de la retórica, ¿no? De la escritura muy adornada de la poesía. Muy bien. El tema central es el tema del amor, ¿ya? Pero que aquí se nos muestra a través de la idealización de ese concepto. Y aquí es donde hay que volver a lo que hace un momento estábamos mencionando cuando referíamos a Platón, ¿no? ¿Recuerdan? Platón, mundo de las ideas y mundo sensible, ¿no? Mundo de la materia. Para Platón, lo que sobresale es el mundo del espiritual, ¿no? No el de las ideas. Perdón, no el de lo material, sino lo espiritual. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, para que me puedan comprender. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos que el romántico es un sujeto que idealiza. ¿Por qué? Porque el mundo del romántico no es el mundo sensible, sino es el mundo espiritual. Porque el romántico se opone a la sociedad moderna, cuyo mundo, el de esa sociedad moderna, es el mundo sensible. Porque como les decía, ¿a qué aspira la sociedad moderna? ¿A qué aspira la sociedad burguesa? Al poder económico, al estatus social, al poder político, es decir, en cambio el romántico aspira a ideas trascendentales, a la trascendencia espiritual. Y en el tema del amor vamos por el mismo punto. Permítame este ejemplo, ¿ya? Para contrastar con lo que nos está planteando Becker. ¿Qué es el amor? El amor esencialmente es la unión, ¿verdad? Muy bien. En el mundo de la sociedad burguesa, en el mundo de la sociedad moderna, mejor dicho, piensen en el siglo XIX, ¿ya? Siglo XIX, XVIII. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien. En el mundo de la sociedad burguesa, en el mundo de la sociedad moderna, mejor dicho, piensen en el siglo XIX, ¿ya? Siglo XIX, XVIII. ¿Recuerdan ustedes esta costumbre, esta tradición del matrimonio concertado? La idea de que la pareja se une no por un sentimiento, no por una emoción, sino por una cuestión pragmática, ¿sí? El padre casa a la hija con el conde porque así la familia adquiere un poder económico, un estatus social y también influencia política. Y así se asciende socialmente, ¿no? Es el amor moderno, es el amor burgués, vamos a ponerlo así, ¿ya? Pero el romántico no. El romántico no concibe el amor de esa manera material, sino concibe el amor de una manera espiritual, porque es trascendente, porque el amor es un concepto. ¿Y cómo se alcanza ese concepto? De modo espiritual. Y entonces la unión a la que aspira no es una unión material, sino es una unión espiritual, ¿sí? Permítame ir con ustedes a leer una de las rimas de Becker. Esta de acá, la rima 24. Vamos a leerla de un tirón, pero fíjense ustedes cómo el poema nos alude a la naturaleza del amor espiritual que se concibe como la unión trascendental de las dos personas. No una unión pragmática, material, sostenida por... No, no. Rima 24, leamos. Fíjense. Dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llama. Dos notas que del laúd a un tiempo la mano arrancan y en el espacio se encuentran y armoniosas se abrazan. Dos olas que vienen juntas a morir sobre una playa y que al romperse coronan como un penacho de plata. Dos jirones de vapor que del lago se levantan y al juntarse allá en el cielo forman una nube blanca. Dos ideas que al par brotan, dos besos que a un tiempo estallan, dos ecos que se confunden, esos son nuestras dos almas. La imagen es clarísima. Concéntrense tan solo en esta primera metáfora. Las almas de los amantes son esas dos lenguas rojas de fuego que se unen en una totalidad
y forman una unidad. Tiene que ver mucho aquí la idea de la complementariedad amorosa del romanticismo. Pero la finalidad está esa, en la totalidad. El amor es un concepto trascendental, es la unidad universal, que solo se alcanza a través del encuentro de los espíritus, no de lo material. Entonces, eso es a lo que se refiere cuando hablamos nosotros de el amor idealizado en Becker. A eso aspira los conceptos que nos muestra Becker en su poesía. De ahí se decantan los demás temas de Becker. Temas como el deseo amoroso están condicionados a esa visión idealizada del amor. Temas como el amor imposible también están condicionados a esa visión idealizada del amor. Así como temas como la aparición súbita del sentimiento amoroso, ¿no? ¿No? Entonces, habla de esa idealidad, ¿no? Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aparición súbita del sentimiento amoroso. Leo una de las rimas de Becker. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. La sola contemplación de la persona ha despertado en él el sentimiento amoroso. No hay ninguna condición material sino tan solo la mirada. La mirada que es, dentro del mundo de Becker, la puerta del espíritu de la persona. En ese sentido está nuevamente la imagen del amor idealizado, espiritual, ¿no? Que en este caso explota, ¿no? De manera espontánea. El amor imposible también lo encontramos en Becker. Y eso está, por ejemplo, en una de las preguntas del cuadernillo, ¿sí? Está en la pregunta número 4 que tenemos acá. ¿Sí? La pregunta número 4. Leamos esa pregunta y veamos cómo se presenta el tema del amor imposible. Lean, dice, cendal flotante de leve bruma, rizada cinta de blanca espuma, rumor sonoro de arpa de oro, beso de Laura, onda de luz, eso eres tú. Hasta acá está describiendo al personaje. Todo esto son rasgos que usa metafóricamente para describirlo. ¿Y qué ha usado? La imagen de la bruma, la de la espuma, la del sonoro rumor, el sonido, la de la onda de luz. Todos elementos, ¿sí? Todos elementos, ¿sí? Que se desvanecen, ¿sí? Efímeros, inacibles. Con esos ha descrito al personaje. ¿Sí? Hasta ahí entonces, ¿qué estamos viendo? Que se está idealizando el personaje, que se está idealizando. Y luego dice, tú, sombra aérea que cuantas veces voy a tocarte te desvaneces, como la llama, como el sonido, como la niebla, como el gemido del agua azul. No la puede alcanzar. Nos habla de una imposibilidad. Nos habla de que, muy bien, ella es lo ideal. Y el sentimiento que siente es precisamente la idealización de ese amor. Pero eso lo lleva también al personaje a reconocer la imposibilidad de poder alcanzar ese, ese ser que está describiendo. Entonces, volviendo a la pregunta 4, ¿qué es lo que encontramos acá? Encontramos que el poeta está describiendo, ¿sí?, una ilusión imposible. Esto es, el ideal considerado como inalcanzable, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es claramente la C, ¿no?, como respuesta a la lectura. Pero lo que encontramos aquí es la expresión de esa imposibilidad, ¿no?, de alcanzar el amor. Ese es uno de los temas que estamos desarrollando nosotros con Becker. Pero todo parte ¿de dónde? Parte de la idealización del amor. A partir de ahí se desata el deseo amoroso, a partir de ahí el amor es imposible porque no lo puede alcanzar, y a partir de ahí se comprende la naturaleza de esa explosión amorosa, ¿no?, de el sentimiento súbito del amor. Muy bien. Dicho esto, vamos ahora a abordar el último aspecto de la poesía de Becker, que tiene que ver con la presencia o la configuración del sujeto femenino. ¿Sí? El discurso de los poemas de Becker surge desde un hablante que configura un sujeto, o que decir, que se dirige a un sujeto femenino. En ese sentido, la figura de la mujer es muy recurrente
en los poemas de Becker. Y se ha tendido a clasificar la figura de la mujer en tres imágenes. La imagen de la mujer ideal, la imagen de la mujer poesía y la imagen de la mujer fatal. La imagen de la mujer ideal es más o menos la que hemos descrito hace un momento, cuando estábamos leyendo el poema de Becker, ¿no? Cuando estábamos leyendo este poema. ¿Cómo describe a la mujer? Decíamos acá, la describe a partir de elementos trascendentales o etéreos, mejor dicho, etéreos, ¿no? La bruma, la espuma, el sonido, la onda de luz, ¿verdad? En ese sentido, metafóricamente, está describiendo el carácter idealizado, espiritual del sujeto femenino. Muy bien. ¿Cómo se presenta la mujer poesía? La mujer poesía se presenta cuando la mujer es descrita como la fuente de la inspiración del poeta, como la fuente creativa del poeta. Ustedes lo pueden ver aquí, por ejemplo, en esta rima que es muy conocida, pero la vamos a leer de todas maneras, ¿no? Dice, ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Es decir, el sujeto, en este caso femenino, es la fuente de la cual parte, ¿no? La inspiración, la conciencia del propio poeta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, así es como se presenta la imagen de la mujer poesía. Y una tercera es la imagen de la mujer fatal, que es la imagen que produce congoja, daño, sufrimiento en el poeta. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en un segundo. ¿Sí? En las rimas no se presenta la imagen de la mujer fatal. Tal vez por ahí, no sé, pero la verdad, no, en las rimas no. En las leyendas es donde sobre todo se maneja esta imagen de la mujer fatal. Así que vámonos pues a las leyendas de Becker. Correcto, sí. Lo que dice Mireia Nicori es correcto. En La Jorca de Oro, lo vamos a usar como ejemplo, que es una de las leyendas de Becker, ¿no? En La Jorca de Oro, la mujer, el personaje de ahí, es un ser malvado, ¿no? Que se aprovecha de que ese jovencito se está enamorado de ella para abusar de él, ¿no? Para abusar de la bondad del joven, mejor dicho. Vamos primero por las leyendas. Perdón, las leyendas de Becker son relatos populares de carácter legendario. Es decir, son leyendas, son relatos, mejor dicho, que no las inventa Becker, sino que él las eh, 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 recoge de la tradición popular. ¿Sí? Son relatos populares que Becker lleva a la literatura, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos identificar ya algunos rasgos del romanticismo, ¿no? Como es esa atracción a lo cotidiano, a lo popular, a la imagen del campo, al pasado, ¿no? Esa idea. Muy bien, los temas predilectos de las leyendas son sobre lo sobrenatural, en torno a lo sobrenatural, el tema de la transgresión y el castigo, es decir, son historias, las de las leyendas, de carácter sobrenatural, enigmático, siempre habla de la prohibición. Pongamos un ejemplo, a propósito de la Jorca de Oro que nos estaban mencionando hace un momento. Sí, en un segundo comento este aspecto, ¿ya? Vamos con la Jorca de Oro para ver los temas. Lo resumo rápidamente. La Jorca de Oro es la historia de una jovencita llamada María que un día se encapricha porque desea poseer el dije, una alhaja que la imagen de la Virgen María tiene en la iglesia. Así que ella va con un jovencito llamado Pedro, sabiendo que éste se moría por ella, y le pide a Pedro que le traiga esa alhaja. Obviamente Pedro se exalta, le dice, pero oye, me estás pidiendo que le robe a la Virgen, ¿no? Y ella, con sus ojos verdes, que así es como lo describe el relato, ¿no? Porque la describen como si fuera una especie de ángel a este personaje María, lo convence al joven y el joven, pues enamoradísimo, termina yendo de noche a la iglesia. Va por la penumbra, trepa las paredes de la iglesia donde estaban pues los santos, las imágenes, y llega hasta donde estaba la Virgen. Y en medio de la oscuridad el joven extiende la mano, coge el dije de la Virgen y lo arrancha. Y en ese momento, dice el narrador, de pronto todas las imágenes de la iglesia voltearon y lo miraron fijamente. El joven, obviamente, sorprendido,
cae desde una altura enorme, no muere, sobrevive, pero enloquece. En su mano llevaba todavía el dije de la Virgen, que al día siguiente toda la gente vio luciéndose, ¿no? Ese dije en el vestido de María. El personaje de María aquí es claramente lo que decíamos hace un momento, la imagen de la mujer fatal, ¿no? Una mujer perversa, ¿no? Que se aprovecha de su condición de adorada por el otro personaje para aprovecharse, ¿no? Y le causa daño, le causa zozobra, etcétera, ¿no? Mujer fatal, que es uno de los tópicos del romanticismo. ¿Sí? Vemos también en el relato la idea de lo sobrenatural, por ejemplo, en ese momento cuando las imágenes lo miran al joven, ¿no? Y este cae pues desvanecido. El tema de la transgresión también vemos acá en el relato, ¿no? Transgresión, claro, el joven está cometiendo un sacrilegio, está quebrando una norma. Y el castigo que recibe el joven, ¿no? Porque al final recibe una sanción por el acto que ha cometido. Muy bien, entonces vemos cómo todos esos rasgos se presentan en la literatura, en la Jorca de Oro, ¿no? En el chat dicen, se aprovechó, me identifico, dice. Claro, sí, pues la temática, ¿no? Ahora, hay un tema que hay que señalar aquí ya para terminar con este mundo de Becker y el romanticismo, que es la estética de lo grotesco. Profe, ¿qué cosa es la estética de lo grotesco? Ya. La estética de lo grotesco es uno de los grandes temas del romanticismo, pero que no se presentan en todas las obras, ¿no? Y ustedes ya saben que hay vertientes. Muy bien. Voy a ser muy puntual. La estética de lo grotesco predica lo siguiente. El espectador, ¿ya? Va a sentir una emoción, una empatía por el personaje, pero no a partir de la armonía, la coherencia, la belleza, llamémosle si quieren, del personaje, sino a partir de su contradicción. Es decir, el personaje va a mostrar dimensiones contrarias, duales, y es a partir de esa contradicción precisamente de donde surge la emoción estética del personaje o la empatía del personaje. Uno de los personajes símbolos de la estética y lo grotesco es precisamente este que ustedes conocen sin duda, que se llama Quasimodo. ¿Recuerdan? De Nuestra Señora de París, lo habrán visto aunque sea en las películas. Claro, Quasimodo, ¿no? ¿Cómo es Quasimodo? Quasimodo es un monstruo por fuera. Es un ser deforme que tiene una protuberancia en un ojo, que tiene una joroba, es desdentado, es casi ciego, una pierna más pequeña que la otra. El tipo es un monstruo. Pero por dentro, Quasimodo es un ángel. Por dentro, Quasimodo es un ser puro, solidario, ¿no? Protector. Entonces, esa dualidad contradictoria entre su fealdad y su belleza es lo que despierta la compasión del lector, es lo que despierta la empatía del lector, ¿sí? Es esa lo que busca la estética de lo grotesco, ¿no? Despertar esa emoción estética en el lector, ¿no? Pero a partir de la contemplación de lo contradictorio. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con el personaje de María que acabamos de ver nosotros en la Jorca de Oro, ¿no? María es descrita con aspecto de ángel, ¿no? Pero por dentro la chica es un demonio, ¿no? Es un ser perverso, ¿no? Esta contradicción encarnada en el personaje es precisamente lo que despierta la emoción estética del personaje, del lector, perdón. Y es la estrategia que emplea el romanticismo, ¿no? A eso le llamamos lo grotesco, ¿no? Lo grotesco romántico. Muy bien. Dicho esto, cerramos el romanticismo hispanoamericano, perdón, el romanticismo español. Y cerramos la literatura española y la dejamos a un lado. Muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor, a través del chat, o también pueden usar el micrófono, ¿eh? No hay ningún problema. Bien, vamos ahora a abrir una nueva etapa que es la del modernismo hispanoamericano. ¿Sí? Muy bien, gracias, Josu, David, por responder en el chat. ¿Sí? Empezamos el modernismo hispanoamericano. Muy bien.
El tema del modernismo lo vamos a ver de manera muy puntual porque nuestro interés está en abordar el modernismo hispanoamericano y el regionalismo, ¿sí? La literatura hispanoamericana, decía, perdón, lo vamos a ver de manera muy puntual porque nos vamos a concentrar en el modernismo y en el hispanoamericanismo. Muy bien, pero es importante una explicación panorámica para ver estos dos movimientos, sobre todo el modernismo. A ver, ¿qué es lo que sucede? El modernismo es importantísimo en nuestra historia literaria porque marca un antes y un después en el desarrollo de nuestra historia literaria. El modernismo, recuerden, es considerado el primer movimiento literario que surge aquí en Hispanoamérica. ¿Y por qué es considerado así? Porque todo lo anterior, antes del siglo XIX, antes del modernismo en realidad, puede ser calificado con una sola idea: carácter dependiente. La literatura anterior tiene una ligazón con la tradición española y eso condiciona un carácter, repito, dependiente a los modelos y a las estructuras de la literatura española. Pero a fines del siglo XIX eso cambia. Cambia principalmente porque se inicia un proceso de modernización en Hispanoamérica. Una pequeña descripción rapidísima. Ustedes saben que el siglo XIX es la época de las independencias, ¿no? Donde las colonias españolas pasan a convertirse repúblicas independientes, ¿verdad? Pero también ustedes son muy conscientes que la independencia es todo un proceso, que se inicia primero con la separación política, pero luego a lo largo de las décadas del siglo XIX se iniciará todo un proceso que consistirá pues en desprenderse o poco a poco ir desprendiéndose de los modelos españoles, ¿no? Que hasta inclusive hoy en día continúan todavía vigentes. Muy bien, a fines del siglo XIX se produce una gran ruptura en las estructuras económicas, pues se deja a un lado la estructura colonial española y se va a instaurar otro modelo que, aunque sigue siendo colonial, parte de otra fuente. Estamos hablando al inicio del capital francés, luego del capital inglés y luego se va a imponer el capital norteamericano. Y se introduce un nuevo sistema, el capitalismo industrial. Eso es lo que va a impactar en Hispanoamérica a fines del siglo XIX y va a trastornar toda la estructura social, cultural, política de Hispanoamérica. Ingresamos a la modernidad, ingresamos al siglo XX. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí la historia parece bonita, pero como todo en nuestros tiempos modernos, es contradictorio. Porque la modernidad, si bien trae el desarrollo, etcétera, etcétera, también trae la alienación del sujeto, la enajenación del propio sujeto, la deshumanización. Y eso es precisamente el factor que, ya involucrándonos en lo literario, va a afectar enormemente. Y es esa la segunda idea que estamos mostrando acá. La obra literaria se transforma en una mercancía. El escritor convierte su obra en un producto que va a intervenir dentro del sistema capitalista. Y eso trae sus consecuencias. Lo vamos a ver en un segundo, solo estoy planteando el tema. Lo vamos a ver con mayor profundidad en un segundo. Entonces, ese es el gran contexto en el que va a surgir el modernismo. Envuelto en un espíritu de modernidad, pero también prisionero en un sistema que enajena y aliena al sujeto moderno. Muy bien, veamos algunas características del modernismo hispanoamericano, ¿ya? Por un lado, este rasgo que es fundamental, el cosmopolitismo. ¿Qué es? Recuerden, el escritor de fines del siglo XIX está cansado de la tradición española. ¿Por qué? Porque esta no se renueva. Ya España vive su propia crisis, creo que lo mencioné hace un momento. Así que el escritor hastiado de esa tradición la va a abandonar y, envuelto en medio de este espíritu de modernidad, va a buscar ser moderno. ¿Y qué es ser moderno a fines del siglo XIX? Es ser europeo, sobre todo francés. Y entonces el escritor empieza
alimentarse de nuevas fuentes literarias, principalmente las francesas, principalmente dentro de ella del parnasianismo y el simbolismo. Ya hablaremos más adelante. La siguiente semana ustedes hablarán de esos dos movimientos cuando hablen de José María Guren, por ejemplo. ¿Ya? Pero ahora solo lo mencionamos para describir esta apertura a nuevas tradiciones que va a significar el cosmopolitismo modernista. ¿Sí? Hay un interés por la cultura europea y norteamericana, y con ello se rompe con la tradición española y se abre a lo universal. Cosmopolitismo. El escritor es un ciudadano del mundo, del universo. Muy bien. Ese cosmopolitismo nos va a llevar ¿a qué? A uno de los rasgos más importantes del modernismo hispanoamericano, el sincretismo. ¿Qué cosa es el sincretismo? La idea es muy concreta. Se trata de sintetizar todos esos modelos, asimilándolos para crear un estilo nuevo. Permítame un ejemplo, una analogía. Es como cuando el pintor, ¿ya?, crea un color nuevo y lo hace, o crea un color simplemente, no quiero decir nuevo, simplemente crea un color a partir de combinar otros colores, ¿no? Toma el azul, el rojo, el amarillo, el verde, qué sé yo, y lo mezcla y sale un color. Ya, eso es lo que en gran medida hace el escritor modernista, porque al tomar con ese espíritu cosmopolita nuevas vertientes, no las imita, no pretende imitarlas, sino que las digiere para, combinándolas, crear un estilo nuevo y diferente. Por eso es que cuando uno lee a un escritor modernista, uno puede identificar varias vertientes en él, ¿no? Uno ve cierto tono simbolista, cierto carácter parnasiano, cierto rasgo decadente, naturalista, porque en realidad se mezclan todas las formas ahí, ¿no? Algún escritor modernista alguna vez escribió y dijo: en mí caben todos los colores del arco iris, dijo, ¿no? Que es esa la idea, ¿no?, del sincretismo, ¿no? Sintetizar, condensar todas esas vertientes, ¿no? Y ese es el punto del nacimiento del estilo modernista. El gran aporte del modernismo está acá, en el sincretismo. Muy bien. Otra característica del modernismo es el hispanoamericanismo, que tiene que ver mucho ya con un contexto social y político. ¿Cuál es? Lo que pasa que a fines del siglo XIX, el capitalismo norteamericano se está imponiendo, está naciendo el imperialismo norteamericano, ¿no? Y en ese sentido, perdón, en Hispanoamérica surge un recelo enorme contra Norteamérica, ¿no? Y ese recelo va a tener como consecuencia la unidad continental en el concepto de hispanoamericanismo. Los escritores modernistas reaccionan al espíritu imperialista norteamericano constituyendo su identidad hispanoamericana, ¿no? Es como una reacción. Uno de los textos más emblemáticos de esta vertiente o de esta temática es precisamente el libro de Rubén Darío, Cantos de Vida y Esperanza, que es un texto modernista, sí, pero político en el fondo, ¿no?, donde denuncia precisamente la intromisión del capitalismo norteamericano. Muy bien, entonces esa es también una actitud y una característica del modernismo hispanoamericano, ¿no?, el sentimiento hispanoamericanista. Muy bien, vamos con los últimos dos rasgos que son afines, el esteticismo y el exotismo. Ambos buscan cultivar el valor estético de la obra de arte. ¿Por qué? Creo que la idea ya la había estado yo sembrando hace unos momentos. Lo que pasa es que en estos tiempos, no solamente en nuestro presente, sino en los tiempos del modernismo, fines del siglo XIX, el arte pierde su valor estético, ¿no? Pierde su valor estético. ¿Por qué? Porque se convierte en un objeto comercial, ¿no? Y esto debido a la situación de modernidad, de industrialización, dentro de la cual está el escritor. Permítame tal vez explicarlo de otra manera.
El sistema capitalista industrial tiene una lógica que es muy concreta. Todo lo que esté dentro de ese sistema tiene que producir capital, ¿sí? Tiene que producir la plusvalía. Si no lo hace, el sistema lo excreta o lo elimina. Esa es su lógica, ¿sí? Entonces, el arte, ¿cómo ingresa a ese sistema? El arte no tiene como objeto principal producir ni masificar su producción. Es más, el arte, por naturaleza, es individualista, ¿ya? Entonces, no encaja pues, dentro del sistema de la lógica moderna, ¿no? Entonces, al arte le suceden dos cosas dentro de ese sistema. O desaparece, es decir, es llevado a los márgenes y el arte se convierte en un objeto insustancial y el artista con él. Por eso es que a los artistas los ven como vagos, locos, fumones, ¿no? Si tú vas a tu casa y le dices, papá, quiero ser poeta, tu papá va a decir, oye, estás loco, un par de correazos, ¿de qué vas a vivir? O al arte le sucede, o se adapta, o el arte se adapta a la lógica, y entonces el arte tiene que producir dentro de la lógica del capitalismo industrial. Entonces, ¿cómo el arte puede producir? Convirtiéndose en divertimento. El arte sirve para entretener. O el arte se convierte en un objeto suntuario, es un adorno, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿No? La gente que dice, ¿no? O la gente que colecciona, para no ser muy, sí, la gente que colecciona, la gente que ve el arte como algo suntuario, ¿me dejo entender? Entonces, ese contexto provoca que el arte pierda su esencia. Y entonces, frente a ese contexto, ¿qué cosa busca el modernista? Rescatar la esencia del arte, el valor estético. Y cómo el modernista está influenciado por el parnasianismo francés, que a su vez toma los modelos clásicos, el valor estético del modernismo es la belleza clásica. Y por eso tiende a qué? A la armonía, a la claridad, ¿no? A las formas proporcionadas, etcétera, del modernismo, ¿sí? Por eso vemos cisnes, espacios coloridos, castillos de cristal, princesitas y demás, ¿sí? Esto último que les acabo de mencionar ya se afilia con el exotismo que estaba mencionando hace un momento. El exotismo no es otra cosa que el esteticismo, solo que concentrado en espacios y tiempos lejanos. En otras palabras, el exotismo trata de representar la belleza a través de elementos no comunes, no cotidianos. El término exótico en su raíz significa lo raro, lo no común. Y en el mundo del modernismo, eso no común es pues lo que pertenece y lo que expresa belleza y que proviene de ámbitos lejanos. Por eso la literatura modernista está cargada de princesas, de ninfas, de castillos, de cisnes, de pavos reales y demás, ¿sí? Pero todos se decantan en el mismo objetivo, que es el esteticismo. Esa es la diferencia. Esteticismo y exotismo están muy de la mano, solo que se particulariza porque el exotismo se concentra en objetos raros, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa es la historia del modernismo, ¿sí? Bien, esto no, el tiempo nos va a ganar. Vamos con Rubén Darío, ¿sí? Vamos con Rubén Darío. ¿Qué pasa con Rubén Darío? Él es el mayor representante del modernismo hispanoamericano, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sienta las bases del modernismo a partir de la renovación de la lírica, planteándonos una nueva estética, el modernismo. Claro, Rubén Darío es el que deja atrás el romanticismo, que hasta el siglo XIX era pues la estética dominante, ¿sí? Se impone el modernismo, un nuevo estilo que él genera en gran medida. Y es precisamente Azul la obra matriz del modernismo hispanoamericano. Y en ese sentido vamos a estudiar. Azul, Azul, el título es muy significativo también,
uno de los colores más emblemáticos del modernismo hispanoamericano es azul, el azul. ¿Por qué? Porque el azul es símbolo de lo mágico, es símbolo de lo ideal, ¿no? De lo trascendental, ¿no? De lo añorado, de lo soñado. El azul del sueño, el azul de lo trascendente, el azul de las piedras preciosas, ¿no? El azul de lo más deseado, ¿no? Entonces, es muy simbólico, repito el título que le pone Rubén Darío a este libro. Este libro inicia el modernismo hispanoamericano. ¿Por qué? Porque introduce nuevos modelos o nuevas fuentes literarias, el parnasianismo y el simbolismo, que son, digamos, los modelos principales de este libro. Este libro está compuesto por un conjunto de cuentos y un conjunto de poemas. Aquí lo más significativo son los poemas. ¿Por qué? Porque los cuentos todavía están rezagados. Perdón, los poemas todavía están rezagados. Los poemas están claramente influenciados por el romanticismo, ¿no? Y eso se observa por la manera como se idealiza la naturaleza en los poemas. El principal aporte está en los relatos, entonces. Vamos a ver, hay dos aportes que son claves y esos son los que vamos a describir. Primero, en el estilo. ¿Qué sucede? Se incorporan elementos poéticos. A ver, permítanme acá mucha atención para explicar esta idea y lo significativo que es. Antes de la Edad Moderna, la poesía era el vehículo de la expresión literaria. Por eso es que los griegos no llamaban literatura, lo que hoy le llamamos así, le llamaban simplemente poesía, todo era poesía, porque el poema era la vía de comunicación, tanto para la lírica como para la épica, el poema. Es con los tiempos modernos donde en la épica ya no se emplea el poema, sino se emplea la prosa. Ya no es el verso, sino la prosa. La prosa que tuvo antes de la Edad Moderna un uso más oficial, burocrático. En los tiempos modernos, la prosa empieza a ser usada en la literatura, sobre todo en la narrativa. La prosa se empieza a diferenciar del verso, entonces. El verso se va a distinguir por un rasgo que está desde sus orígenes, en los cantos, en las antiguas danzas, la música. El verso se distingue por su ritmo, por su musicalidad, por su colorido. La prosa es todo lo contrario. Es rupestre, es fuera de adornos, es directa, es literal. Muy bien, pero con el modernismo eso cambia. Cuando Rubén Darío introduce, incorpora elementos poéticos a la prosa, la transforma. Y entonces tenemos una de las características más visibles del modernismo hispanoamericano, la prosa musical, rítmica, colorida, ¿sí? Del modernismo, que es un sello distintivo del modernismo, ¿no? Es uno de los grandes aportes de Rubén Darío, ¿sí? En el modernismo, ¿no? Esa prosa tan distintiva, ¿no? Colorida, musical, rítmica, ¿no? Del modernismo hispanoamericano. Muy bien, y el otro gran aporte de Azul tiene que ver con el planteamiento, uno de los grandes temas del modernismo, que ya lo había estado yo mencionando, pero que aquí lo vamos a profundizar más. La situación de rechazo del artista en el mundo moderno. Esto es lo que les decía hace un momento. ¿Recuerdan qué es lo que le pasa al arte en el mundo moderno? El arte es despreciado, por eso es que hoy en día la sociedad racionalista moderna ve el arte como algo obsoleto, ¿no? El arte como algo secundario, como complementario, cuando antes el arte era la expresión, ¿sí? Del destino, era la expresión de los dioses. En ese contexto, el artista padece el desprecio y el rechazo de la sociedad. Y esa es la tragedia, la fatalidad del sujeto, del artista moderno. Y eso se desarrolla en los diversos relatos que integran Azul. Uno de los relatos más significativos es este de
el rey burgués, que estoy seguro que ustedes conocen y por eso vamos a resumirlo rápidamente. El rey burgués es una alegoría. Claramente el personaje del rey burgués está aludiendo a la sociedad burguesa moderna. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? De pronto, en el castillo del rey aparece un poeta que ha ido ante su alteza a reclamarle. ¿Por qué? Porque la poesía se ha banalizado, le dice. Todos se creen poetas, cualquiera escribe poesía, hasta el farmacéutico dice escribe poesía, cualquiera critica mis versos, no puede ser, dice el poeta. Y lo reclama el rey y le dice, ¿dónde está el ideal? ¿Dónde está el ideal? El rey, que como buen burgués no entiende nada, le dice y le pregunta a uno de sus cortesanos, un filósofo, ¿qué puede hacer? Y el consejo se lleva a la práctica rápidamente. El rey burgués ordena que lleven al poeta al patio del castillo, lo pongan junto a una pileta en medio de todos los cachivaches que el rey burgués tenía, porque el rey burgués era un coleccionista, tenía obras de arte ahí, objetos, estatuas, todo lleno, pinturas. Es como el burgués que colecciona el arte, pero no lo sabe usar. Y el poeta es puesto junto a la pileta, porque combina bien con la pileta, y le dan una cajita musical con una manivela. Tiene que mover la manivela. ¿Para qué? Para que brote una musiquita, valses y galopas, dice el narrador ahí, ¿no? Que dentro del contexto modernista es representante ahí esa música del arte vulgar, ¿no? Hay que también recordar que el modernismo tiene pues un sentido aristocrático, ¿no? Bien, entonces el rey sale a pasear y el artista tiene que girar la musiquita para entretener al rey con la cajita esta, ¿no? Con la musiquita. Pieza de pan por pieza de música, le advierte el rey al artista. Es decir, si no tocas, no comes. Entonces el poeta tiene que brindar su trabajo para entretener al burgués, satisfaciéndolo en sus caprichos. No hay libertad creativa, no hay ideales que valgan. El poeta está condenado a esa realidad y es más, al final del relato el poeta muere, porque todos se olvidan de él. Y preso del frío de una nevada que cae en la noche, al final el poeta fallece. La alegoría es clarísima con respecto a la naturaleza del poeta, del artista moderno, ¿no? Ese es el modernismo, eso es lo que nos plantea y esa es su importancia. Muy bien, dicho esto, vamos a dar un pequeño salto y nos vamos al regionalismo hispanoamericano, lo que vendría a ser la siguiente etapa. Si el modernismo se ubicaba entre fines del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, el regionalismo se va a ubicar sobre todo en el segundo cuarto del siglo XX, ¿no? Más o menos entre 1920 hasta 1940, más o menos. Muy bien. ¿Qué distingue el regionalismo? La idea, vamos a resumirla de la siguiente manera. El regionalismo rechaza el modernismo. ¿Por qué? Porque el modernismo no aborda la realidad de manera directa, ¿ya? Hay que tener en cuenta que a inicios del siglo XX se están produciendo grandes cambios en Hispanoamérica, grandes cambios en la sociedad hispanoamericana y en la política hispanoamericana. Y entonces la literatura aborda esos temas. Como el modernismo no lo hace, surge el regionalismo, quien rechazando la estética modernista va a tomar como fuente, el regionalismo, va a tomar como fuente el realismo del siglo XIX. Porque el interés del regionalismo es, pues, los cambios sociales que se están produciendo en la realidad. Y entonces va a buscar retratar esa realidad, centrándose principalmente en lo autóctono. Es decir, la temática del regionalismo se va a concentrar sobre todo en describir el espacio provinciano, rural, el espacio del campo. Y la temática del regionalismo es la de exaltar los valores urbanos en el campo. Aquí algunos de ustedes dirán, un momentito, porque no estoy entendiendo. A ver, el regionalismo busca describir la realidad, ¿sí?
de los conflictos sociales y por eso se enfoca en el campo. Ya hasta ahí va. Pero ¿por qué tiene que llevar los valores de la ciudad al campo? Si se está fijando en el campo, ¿no sería exaltar el campo? Ya, es que ahí, para entenderlo, hay que ver un poco el contexto, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? A inicios del siglo XX se están consolidando las clases medias, que antes eran marginales. Ahora las clases medias, producto de esa modernización industrial, están adquiriendo un mayor poder político, económico y social. Y entonces ese nuevo grupo, la clase media, va a rivalizar en la hegemonía con el antiguo régimen que está representado por las oligarquías criollas terratenientes, campo, hacienda, feudalismo. Y entonces el conflicto se desarrolla en el campo, ¿me entender? Donde el sujeto urbano va a imponer sus valores frente a ese antiguo régimen oligarco feudal. Por eso la temática del regionalismo se centra siempre en esa dicotomía de el hacendado y el hombre del campo, el hacendado y el hombre indígena, el hacendado y el hombre que viene de la ciudad, como es el caso de Doña Bárbara, por ejemplo. A ustedes, probablemente a algunos de ustedes se les estará viniendo a la mente el indigenismo. Claro que sí, porque el indigenismo es una vertiente del regionalismo. Entonces, la temática esta del mundo es ancho y ajeno, por ejemplo, ¿no? Está dentro de este, de este discurso, ¿sí? Claro. Entonces, por eso esas características del regionalismo, ¿no? Donde se tiende a exaltar los valores urbanos dentro del espacio rural, ¿sí? El lector del regionalismo es un lector nuevo, creciente público urbano, clase media sobre todo, burguesía también, y presenta como características la presencia del narrador omnisciente, ¿sí? El narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije hace un segundo, ¿no? El modelo que toma el regionalismo es el del realismo del siglo XIX, ¿sí? De ahí la temática del regionalismo, la lucha del hombre contra la naturaleza, que es la que va a desarrollar, pues, estos temas que estamos viendo nosotros. Los problemas sociales del mundo rural. Sí, ya sabemos por qué les interesa eso, ¿no? Porque a través de abordar los problemas del mundo rural, se está criticando el latifundismo, se está criticando el feudalismo y en el fondo se está criticando a esas oligarquías, ¿sí? Criollas, ¿sí? Que son representantes del régimen colonial. Muy bien, vamos a ver Doña Bárbara, la obra compuesta por el escritor Rómulo Gallego. Doña Bárbara es un claro ejemplo del discurso regionalista. ¿Por qué? Sus personajes van a emblematizar conceptos fundamentales. Doña Bárbara, la barbarie, Santos Luzardo, la civilización, Marisela, la barbarie regenerada, el gran proyecto del regionalismo, y Mr. Danger, el peligro imperialista. ¿Sí? Vamos a ver la novela rápidamente, ¿ya? Para ver cómo se desarrollan estos temas y el discurso regionalista. La novela se inicia cuando Santos Luzardo, el personaje principal, está regresando a la hacienda Altamira, que está en el llano. Sí, Josué, es muy buena. David, es muy buena novela, yo les aconsejo que lo lean. Y es una novela que tú la lees rapidísimo, ¿ah? En una tarde estoy seguro que la lees toda. Bien, Luzardo regresa para vender la hacienda Altamira. Él nació ahí, él es un llanero, pero que niño abandonó el llano y se fue con su madre a la ciudad. ¿Por qué? Porque su padre fue asesinado, la familia de los Luzardo eran pues muy violentos, así que la madre lo saca de ahí, muy caótico ese mundo, y lo lleva a la ciudad. Y Luzardo crece, estudia y se vuelve abogado. Cuando la madre muere, Luzardo regresa para vender la hacienda Altamira. Bueno, cuando llega, él conoce la historia de Doña Bárbara y también se da cuenta que esta cacique quería apoderarse de la hacienda Altamira. Y entonces se inicia un conflicto. Pero Santos Luzardo de pronto cambia de actitud. Ya no quiere vender Altamira,
sino que ahora la va a defender. ¿Por qué? Y es que en Santos Luzardo se despierta su espíritu llanero. Esa escena es clave en la novela, ¿no? El momento en el que Santos Luzardo doma su caballo, ¿no? Y le demuestra a todos que él es un luzardo, un llanero. Entonces se inicia un conflicto entre Doña Bárbara y Santos Luzardo, ¿no? Civilización y barbarie. Santos Luzardo conoce a Marisela, la hija de Doña Bárbara, ¿sí? Una hija que Doña Bárbara había echado de la casa, junto con su padre, Lorenzo, ¿sí? Y los dos, Marisela y Lorenzo, vivían en una cabañita en una zona conocida como La Chusmita, ¿sí? Era una zona justo que estaba en medio entre la hacienda Altamira y la hacienda El Miedo, que era propiedad de Doña Bárbara. Muy bien. Santos Luzardo los conoce y los lleva a la hacienda. Ahí, Marisela recibirá educación. Santos Luzardo le enseñará a leer y a escribir y se enamorará de ella. Y Marisela también de él. Esa situación va a despertar el odio de Doña Bárbara, pues ella estaba enamorada de Santos Luzardo. ¿Por qué? Porque Santos Luzardo recordó a Doña Bárbara un antiguo amor que tuvo. Y ahí es donde nace y ahí es donde uno puede ver la complejidad y la profundidad de Doña Bárbara. Doña Bárbara, antes de ser Doña Bárbara, antes fue Barbarita, una jovencita ingenua, cándida, angelical, que desgraciadamente terminó prisionera de unos piratas que la maltrataron y abusaron. En esa estancia, Barbarita conoce a un joven llamado Asdrúbal, del cual se enamora, el cual, al conocer la situación, decide ayudarla, pero es descubierto y los piratas lo matan. Barbarita huye de los piratas, se termina refugiando en la selva y allí es donde ella se convierte en Doña Bárbara, que odia a los hombres, que odia a la naturaleza, que odia y que practica la magia negra inclusive. Ya, ¿sí? Entonces, Santos Luzardo, perdón, Doña Bárbara se transforma, ¿no? Barbarita en Doña Bárbara. Muy bien. Em, entonces, Doña Bárbara estaba obsesionada por Santos Luzardo. Al ver que Marisela se enamoró de él, decide matarla. Y cuando está a punto de hacerlo, de dispararle, desiste Doña Bárbara. ¿Por qué? Porque así como Doña Bárbara vio en Santos Luzardo a Asdrúbal, el amor, Doña Bárbara vio en Marisela a Barbarita, la muchacha ingenua, la que ella ya no era. Así que Doña Bárbara deja el arma, se va del llano, se interna en la selva, que es de donde salió, y nunca más se vuelve a saber de ella. Marisela queda entonces en posesión de la hacienda del miedo, y la novela claramente insinúa la posibilidad de que Santos Luzardo y Marisela se unan, y con ello unan las dos grandes haciendas, ¿no? Altamira y el miedo. Y con esa unión se deshace todo el peligro que rodea esa zona, ¿no? Mr. Danger, ¿no? Que era el aliado de Doña Bárbara, ¿no? El aliado del caos. Al final, tanto Doña Bárbara como el peligro imperialista terminan siendo echados de ese lugar, ¿no? La novela claramente nos está expresando un sentido social y un sentido hasta político, ¿no? Hay un discurso ahí nacionalista muy fuerte que habla de la restitución de Hispanoamérica, ¿ah? Que habla también de la unificación de ese conflicto hispanoamericano, ¿no? Entre civilización y barbarie, entre el mundo occidental y el mundo autóctono, que es uno de los grandes conflictos de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, claramente ahí se puede observar de manera alegórica cómo el regionalismo expresa tanto ideales sociales como políticos, ¿no? Que envuelve a Hispanoamérica a inicios del siglo XX. Muy bien, eso es todo, señores, ¿sí? Eso es todo, hemos llegado hasta el final, hemos visto lo que corresponde al regionalismo, a la literatura hispanoamericana, y conmigo es hasta aquí. Ya la siguiente clase retomarán con el profesor, ya ingresarán al siguiente tema. Sí, les agradezco muchísimo a ustedes sus preguntas, sus comentarios, y nos estaremos viendo pues en algún otro momento, Dios quiera. ¿Sí? Hasta luego y muchas gracias.